¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la situación de Ansu Fati, este jugador de 21 años de edad que volvió a la plantilla del Barça de cara a la siguiente temporada, porque recordemos, en la temporada anterior Ansu decidió salir cedido. De último momento fue el Brighton el club que se hizo con esta incorporación. Y lamentablemente, a pesar de que De Zerbi tenía la intención de apostar por él por el principio, tuvo numerosos problemas físicos que le lastraron los minutos y hoy en día su situación en la plantilla del Barça está un poco en la incertidumbre. Porque por una parte hay medios de comunicación que dicen lo siguiente, que Ansu Fati cuenta para el Barça, que Hansi Flick lo ve recuperable y que le gustaría verlo durante la pretemporada para ver si tiene sitio en el equipo. Y después, por otra parte, hay otra mitad de los medios de comunicación que cada vez que se refieren a la situación de Ansu Fati, dicen que no entra en los planes del Barça, que el Barça no lo tendría en cuenta, pero que Hansi Flick tan solo lo llevaría a la pretemporada en modo de cartel, para ver si a base de tener un buen rendimiento en algún que otro partido, pues el Barça puede conseguir algún club comprador que se haga con el fichaje de este joven jugador. Y en cuanto a mi opinión sobre este caso Ansu Fati, qué es lo que el Barça debería hacer con él, primero que nada, obviamente, hablar sobre el caso de Ansu es un caso que da sinceramente mucha tristeza y que obviamente me pone un sabor de boca bastante amargo opinar lo que voy a opinar en parte, porque la verdad Ansu era un jugador que cuando apareció en su momento me ilusionaba bastante. Era un jugador que siempre pensé que ya para estas alturas, con 21 años y tal, ya iba a estar consolidándose como uno de los mejores jugadores del mundo, porque para mí las cualidades y el potencial estaban ahí, pero lamentablemente pues en el camino han pasado muchísimas cosas graves con respecto a su físico que han ido lastrando ese potencial hasta que llegamos a esta situación, en la cual es una situación que el Barça tiene que tomar cartas en el asunto sí o sí, ya sea con una reestructuración del contrato de este chico o ya sea buscando algún tipo de salida, porque la verdad es un caso otra vez similar un poco al de Lenglet, diferente porque creo que Ansu tiene más salida en el mercado, pero un poco similar porque estamos hablando de una ficha de aproximadamente 16 millones de euros anuales. Entonces Ansu tuvo una renovación importante, obviamente entendible por el estatus que en aquel momento tenía ese jugador, que era un jugador que para mí era para marcar época, para construir sobre él. Pero como digo, la situación claramente ha cambiado y para mí el Barça tiene dos opciones a partir de ahora. Una es claramente mantenerlo en la plantilla e intentar sacar algún tipo de provecho a su talento, y otra claramente, que es la que tiene que pasar, que para mí es que Ansu Fati salga vendido del Barça. Y las razones para justificar una venta creo que son múltiples, obviamente siempre pensado en el bien del Barça como club. Y una de ellas, por ejemplo, es el tema del overbooking, con la cantidad de delanteros que el Barça tiene para 3/4 hacia adelante, pensando en que quiere incorporar encima a Joao Félix y intentar el fichaje de Nico Williams. La pregunta es, al tener casi 8 delanteros sumando un noveno con Ansu Fati, pues ¿dónde va a jugar este chico? ¿O dónde más o menos podría tener continuidad? Y sobre todo para pensar de que este jugador no sea devaluado, porque eso también sería un problema si se termina quedando. Después el otro es claramente el tema del contrato, que ya lo dije, merecido, porque en su momento era de los mejores talentos jóvenes de todo el mundo, pero ahora, es un problema para el Barça y sobre todo pensando en la masa salarial. Yo creo que esta fue una de las razones también por lo cual lo terminaron cediendo. Y después el otro caso es que yo sinceramente, así como lo dije en su momento cuando hablamos de que Vitor Roque y Ansu Fati se jugaban en un lugar, para mí deberían haber apostado por Vitor Roque, porque en el caso de Ansu Fati pienso que es un caso que no es recuperable. Desde el punto de vista de su físico y sobre todo por una cuestión casi que biológica, un poco similar a lo que ocurrió con tantos jugadores a lo largo de su carrera. Götze, jugadores como un Titi, por ejemplo, que tuvimos aquí en el Barça, que en 2018 dieron un rendimiento escandaloso, pero desde que pasó su lesión de rodilla nunca volvió a ser el mismo. Y yo creo que de Ansu Fati es un poco lo mismo, porque a ver, siempre se habla de la comparación, o darle el lugar a Ansu Fati o darle el lugar a Joao Félix, que es el que en teoría vendría. Y la verdad que el tema de Joao Félix, el problema es que si el Barça, por ejemplo, recupera el mejor nivel del jugador, el jugador no es nuestro. Y después tenés que negociar con el Athletic. Pero el tema de Joao Félix es un tema simplemente futbolístico. Si vos a Joao Félix le das confianza y minutos, lo normal sería que si el jugador ajusta su mentalidad a un jugador top mundial, Joao Félix vuelva a ser lo que fue en el Benfica. Pero en el caso de Ansu Fati,
Como ya dije en videos pasados, para mí no es una cuestión futbolística el tema de Ansu, porque a ver, el nivel y el potencial están ahí. Un futbolista no se va a olvidar pues cómo jugar al fútbol. Claramente también esto en Ansu tiene que repercutir un poco el tema mental, que bueno, si el jugador tiene confianza y tiene sensaciones positivas, pues obviamente pues se puede volver a sentir importante. Y la verdad, como digo, el tema de Ansu no es futbolístico, porque el jugador yo creo que sigue conservando todavía su pegada, sigue siendo un jugador peligroso, sobre todo si lo pones en los últimos tercios del campo, pero el tema con Ansu Fati es que para mí perdió, no sé si de manera definitiva, lo que claramente le hacía especial, que era su velocidad, su chispa, y que sobre todo a día de hoy eso se junta, que tiene un físico que no sabemos si es fiable para jugar en una temporada completa. Porque el problema real con la carrera de Ansu Fati a día de hoy, a ver, la gente se queda mucho con esa lesión de rodilla, sí, que parte del problema es, pero cuando Ansu volvió de esa lesión, sobre todo en los primeros partidos, se lo notaba como siempre. El gran problema para mí en la carrera de Ansu Fati, la lesión que realmente cambia todo, es cuando se lesionó en ese partido de Copa del Rey contra el Athletic Club de Bilbao. A partir de ahí, nunca más se volvió a ver un Ansu Fati como nosotros habíamos visto normalmente en el Barça. Se veía un Ansu Fati prácticamente que jugando con el freno de mano. Y en esa última temporada con Xavi, veíamos que desde el punto de vista de estadísticas no estaba mal, pero en las sensaciones sí que te daba de un jugador que estaba mermado, porque encima tenía problemas físicos de manera recurrente. Y en el Brighton yo creo que se le vio directamente todo el plumero, por así decirlo. En el Brighton es que directamente se le vieron, creo que todas las carencias físicas que el jugador tenía y que claramente repercute en el nivel y en lo que puede aportar dentro del campo. Porque Ansu Fati, por ejemplo, en el Brighton había comenzado bien, había empezado a recuperar sensaciones, y a poco que parece que el jugador quiere, yo qué sé, o lanzar su velocidad máxima o intentar hacer cosas que antes hacía, pues el cuerpo no le responde y termina cada vez con lesión. Y De Zerbi también, en parte, que para mí estuvo mal y que el Barça aquí debería haber intervenido, porque el jugador no era del Brighton sino de nosotros, y las declaraciones que dijo De Zerbi iban a ser un problema futuro, que es que De Zerbi le insistía que trabaje en su físico, dejando entre líneas de manera indirecta que el jugador estaba acabado. Y como dije, eso es un problema porque, por ejemplo, ahora vos a Ansu Fati lo lanzás al mercado o dejas clara tu intención de querer desprenderte de él, y no hay clubes realmente interesados de manera potente, o clubes, por ejemplo, top, que puedan satisfacer lo que quiera el jugador y lo que obviamente el Barça pida por el traspaso de este chico. A día de hoy se habla de un interés del Sevilla, que creo que podría pagar un traspaso quizás de 20 o de 15 millones de euros por este jugador, que serían ingresos limpios para el Barça, pero otra vez el problema con Ansu Fati sería el tema del contrato. Claramente el Sevilla pues no podría pagar eso, y ya dependería mucho de la voluntad del jugador. Y sobre todo teniendo en cuenta de que parece que esta opción de venta, por lo menos a día de hoy, no parece que esté tan cercana, sino que se esté trabajando más una cesión. La verdad que para mí el tema de una cesión, a no ser que sea con obligación de compra o que algo por el estilo, sea un club donde Ansu Fati vaya a una liga menor tipo holandesa y se infle a marcar goles, cosa que vuelva a entrar en el escaparate, la verdad es que yo no optaría por ahí, porque lo peor que ya no puede pasar después de esta sesión del Brighton es volver a cederlo a cualquier lugar y que el jugador siga devaluándose hasta llegar a puntos mínimos de un valor de mercado de, qué sé yo, 5 o 10 millones de euros. Eso sería lo peor que le puede pasar al Barça. Entonces, si no podemos venderlo y la verdad que la cesión tampoco termina de convencer, pues para mí de manera obligada deberíamos hacerle un hueco en la plantilla del Barça. Por más que sea algo que a mí tampoco me termine de cerrar, podríamos optar por una fórmula de lo que hizo Xavi en su momento. Porque lo que sí tenemos a nuestro favor, por así decirlo, es que Ansu todavía es joven, tiene 21 años de edad. Y podríamos hacer que quizás por ahí Flick lo vea, compruebe el estado físico del jugador, y que con este nuevo cuerpo técnico y con lo que están diciendo últimamente las noticias, que Flick va a meter una serie de cambios con respecto al trabajo, vean ahí si la situación de Ansu por lo menos es algo reconducible o como por lo menos para volver a meterlo en el escaparate. Y sé que suena feo esto decirlo y que suena muy frío, pero la verdad es que si no podemos venderlo, esta es la mejor opción. Que Flick vea hasta dónde puede recuperar el físico de Ansu Fati. 100% creo que es imposible, pero por lo menos que recupere, qué sé yo, un 60 o un 70%, que permita tener a Ansu jugando como revulsivo,
y que haga estadísticas similares a la que hizo en su última temporada en el Barça con Xavi, que son 10 goles y algunas cuantas asistencias. Yo creo que una temporada de Ansu Fati jugando como revulsivo y qué sé yo, jugando en el Barça metiendo 6 goles por lo menos y 3 o 4 asistencias, yo creo que lo podría hacer tranquilamente, o si no, pues directamente readaptar a Ansu a otra posición, quizás jugando como segundo delantero. Flick le pueda dar una segunda vitalidad a su carrera, porque estas serían las únicas opciones que yo vería si él se termina quedando en el Barça. Pero como digo, me desencaja esta situación también de que se quede en el Barça, porque a ver, si fichamos a Nico Williams y si quieren traer a Joao Félix, y teniendo en cuenta lo que ya tenemos, ¿en dónde va a tener minutos Ansu Fati? O sea, en dónde este chico podría tener más o menos continuidad para por lo menos mostrarse. Bajo mi punto de vista, creo que el jugador no tendría hueco, sinceramente, y para tenerlo aquí también sin jugar y para que se siga devaluando todavía más y pierde el interés de los clubes, pues es literalmente casi que la misma situación que meter una cesión a un club random. Y la verdad que es un tema complicado. La verdad que este caso de Ansu es muy complicado porque depende mucho de la oferta que te llegue. Si hay una transferencia, si el jugador quiere ir y sobre todo si está dispuesto a hacer un esfuerzo en su contrato, sobre todo para relanzar su carrera, o si no, el tema de la cesión habría que ver bien dónde y cómo y las condiciones. Y si se queda en el Barça, como digo, podríamos trazar un plan a largo plazo, hacer una estrategia estilo Xavi, como hizo en la temporada donde fuimos campeones de liga, donde utilizaba a Ansu como revulsivo. Creo que si Flick, por ejemplo, recupera un poco a Ansu Fati con su pegada y sobre todo jugando en minutos finales y en un equipo con el flujo ofensivo del Barça, creo que puede hacer ciertas contribuciones que le permitan revalorizarse para después una futura venta o qué sé yo, que el Barça sacar provecho al menos de él. Son las vías que veo, porque a ver, Flick también tuvo un caso similar en el Bayern, que fue con Kingsley Coman, que tenía también numerosas lesiones de rodillas, hasta el punto que el jugador estuvo cerca de retirarse muy joven, y después fue Flick, a través de ciertos tratamientos y entrenamientos específicos, que le terminó sacando quizás la mejor versión de su carrera. A ver si con Ansu por lo menos tenemos la misma suerte, pero bueno, como digo, el caso de Ansu es una lástima y es para mí otro caso más donde las lesiones arruinan la carrera de un jugador. O sea, las lesiones de mierda, y sobre todo con este chico tuvimos una mala suerte bestial, porque yo creo que tenía el potencial para ser tranquilamente actualmente el jugador más determinante del Barça. Pero bueno, veremos qué es lo que terminará pasando, y obviamente si hay noticias más contundentes con respecto al caso de Ansu Fati, pues vamos a ir actualizando, y yo lo voy dejando por acá. Te invito a que me dejes tu opinión en la caja de los comentarios, te invito a que me dejes tu like, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.